Bueno, hola chicas, segundo video que grabo. eh, Relativo a los rasgos de las vanguardias históricas que ustedes encuentran enumerados arriba. ¿Sí? En principio no es una lista exhaustiva, es una serie de rasgos que a mí me importa que ustedes tengan en cuenta. Por otro lado, estaría bueno que por ahí repasen esos rasgos, porque me parece que la sola consideración de esos rasgos habilita una pregunta que se ha hecho y que se viene haciendo en la crítica de la literatura o la teoría literaria, y es que si efectivamente hay que hablar de vanguardia literaria en función de o causada por determinadas condiciones propias de la organización de un campo literario con una relativa autonomía en cualquier sociedad, o bien hay que hablar de las vanguardias como un fenómeno más bien condicionado por ciertos procesos sociales e históricos que se dieron en un momento determinado en las sociedades, sobre todo del área occidental, en la sociedad de los países occidentales, y que probablemente no se vuelvan a dar, digamos, ¿no? O sea, bastaría preguntarse si hoy en la Argentina, en la actualidad, que presenta que en la Argentina hoy la literatura se organiza como campo, como un campo de producción cultural relativamente autónomo, preguntarse si efectivamente hoy sería posible la aparición de una vanguardia con las características arriba mencionadas. Por ejemplo, si es pensable o es posible hoy la aparición de una vanguardia literaria con vocación revolucionaria. Y lo cierto es que no, que es un fenómeno que probablemente no se vuelva a dar. Entonces, la verdad que a veces resulta bastante atinente hablar de las vanguardias como vanguardias históricas, porque es difícil imaginar que vuelvan a darse tal como se dieron, ¿no? Con estas características. De todas maneras, es una pregunta abierta, y la discusión por la vanguardia es una discusión que se dio y que se sigue dando, ¿sí? No es una pregunta totalmente cerrada. Pero sí es importante tener en cuenta eso, digamos, la fuerte filiación entre estas vanguardias literarias y ciertas condiciones históricas, ¿no? O sea, ciertas condiciones históricas, sobre todo vinculadas a lo que se llama el periodo de las revoluciones en las sociedades occidentales, ¿no? En las sociedades de la cultura del área occidental. Bien, lo segundo que me interesa marcar y vinculado con esto tiene que ver con uno de los rasgos, que es el que plantea que toda vanguardia finalmente construye un credo estético. ¿Por qué me parece importante? Básicamente por esto, porque la construcción de un credo estético por parte de las vanguardias, por parte de Florida, por parte de Boedo, reinstala en el campo literario o instala en el campo literario la pregunta por la función social de la literatura. Porque un credo estético no solo supone una definición de qué es la literatura, de qué es la poesía, sino que un credo estético al mismo tiempo supone la definición de una función social de la literatura. Y en este sentido es donde las vanguardias históricas rioplatenses, Florida y Boedo, se distancian del modernismo. Por eso a veces es difícil pensar al modernismo estrictamente como una vanguardia, porque recuerden que para el modernismo no hay ninguna función social de la literatura se basta a sí misma, ¿no? La literatura, el arte para el modernismo es un valor en sí mismo y por lo tanto no hace falta asignarle ninguna función social. En cambio, la pregunta por la función social de la literatura es una pregunta muy presente en las vanguardias históricas y es básicamente el lugar donde Florida y Boedo construyen sus distancias más productivas, sus diferencias más interesantes. ¿Por qué? Por lo siguiente, básicamente lo que plantea el credo estético de la vanguardia de Florida es, por supuesto, además, que la función social de la literatura en cualquier vanguardia está asociada a la idea de revolución. La literatura en las vanguardias siempre aparece asociada
a la transformación revolucionaria del orden social. Ahora bien, retomando, para los escritores de Florida, el trabajo que hay que dar, la apuesta de la literatura de Florida tiene que ver con lo que podríamos llamar un programa de revolución estética. Para la gente de Florida, para los escritores de Florida, se trata de revolucionar el lenguaje, ¿sí? Y de esa manera revolucionar la realidad que la sociedad se construye a través del lenguaje para poder modificar efectivamente lo real. ¿Se entiende? O sea, la apuesta de Florida tiene que ver con una revolución estética, con modificar los parámetros estéticos, ¿sí? Y en función de eso, modificar el sentido común, modificar el pensamiento y llevarlo por la vía de la liberación social, ¿no? Que es para ellos, antes que eso, una liberación del pensamiento, ¿sí? Y una ruptura de los pensamientos cristalizados, de los lugares comunes, ¿sí? De las estéticas instaladas. Mientras que, en el caso de los escritores de Boedo, la apuesta es muy distinta. Los escritores de Boedo plantean que la revolución estética es una revolución burguesa, es una revolución que no llevaría a ningún lado. Para los escritores de Boedo, la literatura tiene que estar al servicio de un programa de revolución social, ¿sí? Y por lo tanto, lejos de plantearse la revolución de las estéticas, los escritores de Boedo se plantean la necesidad de escribir, ¿sí? En los términos y de escribir con el lenguaje que es común a las clases oprimidas, hablarle a las clases oprimidas en su lengua, en su lenguaje, con sus palabras, ¿sí? Y a partir de allí comunicar un programa de acción revolucionaria, ¿sí? Entonces la distancia de Florida y de Boedo es básicamente la distancia que va de una revolución estética, ¿sí? Y de la transformación de una literatura a una revolución política y social, ¿no? Y de transformación, ¿sí? De las estructuras sociales. Por eso por ahí los escritores de Boedo tal vez están mucho más cerca de la literatura como herramienta de propaganda, ¿sí? Como herramienta de persuasión. Pero bueno, eso es lo que está en juego y es una de las cuestiones más interesantes para pensar respecto de la disputa entre Florida y Boedo, porque esa alternativa entre revolución estética y revolución social, por supuesto que se va a volver a dar en nuestra literatura y se va a volver a dar en nuestra cultura, ¿no? O sea, si el cambio social supone o no, en primer lugar, un cambio de las mentalidades, un cambio del lenguaje, un cambio de las palabras, o no, o de lo que se trata es de poner a las palabras al servicio de una acción política.